buenas tardes, noches, sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy a Misteriomanía. Como cada viernes, bueno, pues se los estuve haciendo mención en la mañana. El día de hoy estamos aquí en el estudio de Multimedia Group para llevarles un programa más de Misteriomanía, en la cual el día de hoy pues les vamos a estar llevando un bonito tema. Ustedes ya me imagino que han de haber visto esta película titulada Masacre en Texas. Fíjate que yo no tuve la oportunidad de verla hasta hace ratito que me la chuté. Para que veas, bueno, pues te saludo con todo mi corazón. Saludos, por supuesto. El patrón aquí contigo al aire a través de nuestras redes sociales principalmente. El día de hoy no estoy solo, acuérdense que está conmigo mi compañero, él es el único, ¿sí? Que está bien puesto y bien prendido, ¿Cómo no? Él es Oscar. Oscarín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mi Oscarín. En Muchas verdad, muy buenas tardes, bienvenido. buenas tardes, patrón. Muchas gracias. Y prendido, como tú dices, no emocionado de estar aquí nuevamente. Emocionado. Exacto, estar aquí nuevamente en este nuevo podcast llamado Misteriomanía, en el que, bueno, pues hablamos de muchos temas y hoy traemos uno muy espeluznante, ¿no? Muy interesante, muy espeluznante. Pero déjame decirte una cosa, mi estimado Oscarín. Estuve también yo buscando mucha información Ajá. y creo que al parecer hay 3 películas Sí. distintas, pero con el mismo nombre. Sí, ha habido diferentes versiones precisamente a lo largo de los años, pero bueno, la primera y la original fue la que se hizo en 1974, que se Esa llamó fue la original, ¿no? originalmente Masacre en Texas, exacto. Hace ya pues ya 50, yo nací en el 73, hace ya 50 y que 52, 53 años más o menos. Sí, sí, más Sí, o menos. obviamente yo pues estaba muy pequeño, tenía que un año, entonces no, obviamente no la vi por obvias razones, pero bueno, yo la vi cuando estaba tal vez en la adolescencia y es una película pues bastante impactante. De hecho, bueno, pues se dice que cuando salió, cuando se proyectó, hubo mucha conmoción. Hay reportes de personas, de hecho, que no soportaron ver la película, se desmayaron, algunas vomitaron. Entonces fue bastante fuerte cuando recién ¿Verdad? salió la película, Cierto. exacto, por la misma naturaleza, ¿no? de la película, del tema que se trataba. Oye, sí, cierto, ¿no? Tienes razón. Mucha gente no soportó realmente esta película. Es una película hecha por dos personas, pero totalmente fuera de una cinematográfica, ¿no? Bueno, de hecho la primera película, la de 1974, la hizo un director que se llama Tobe Hooper. Y de hecho te comentaba de que hubo muchas personas que no soportaron, que tuvieron que salir de la sala de cine, porque él muy ingeniosamente y muy inteligentemente, utilizando la mercadotecnia, él puso que la película estaba basada en hechos reales. Realmente, bueno, y creo que esto es una leyenda, es una historia que ha estado desde entonces, ¿verdad? Que mucha gente piensa que realmente fue así como se proyectó en las salas, pero la verdad es que esa película no fue literalmente así como se hizo, sino que la idea vino precisamente de una persona que se llama Ed Gaines, que él, bueno, nació en 1906, y por la naturaleza de sus asesinatos, Ujú. de ahí vino la idea. Pero realmente, bueno, de hecho Ed Gaines nunca jamás estuvo en Texas. Claro, claro. Y realmente las cosas no pasaron así como se ponen en la película, ¿no? Realmente no fue a tono de broma, ni fue masacre, ni fue en Texas, ¿no? Porque realmente él nunca jamás estuvo en Texas. Eso sucedió en el estado de Wisconsin, en una pequeña granja en la ciudad de Plainfield. De hecho, a él le llamaron por todo lo que hizo el carnicero de Plainfield, ¿no? Por toda la sarta de cosas que hizo, ¿no? Los crímenes que cometió. Oye, bueno, sí, cierto. Esta es en verdad, esta es una película de terror. Esta es una película independiente principalmente. Bueno, sí, ¿de qué año fue? ¿De 1973? ¿74? 1974, sí, ese es lo que se conoce
como que le llaman en el mercado americano como snuff film, que quiere decir son esos películas que muestran asesinatos que como si fueran reales, ¿no? Entonces fue por eso que causó mucha conmoción. Entonces, imagínate un poquito de historia acerca de la película. Fue tanto el éxito de esta película que esta película se hizo, bueno, pues ya como repito, en el 74, y el presupuesto fue de aproximadamente unos $150,000 y terminó recaudando más de $30 millones. Wow. $150,000 en aquel entonces, si lo ajustamos a la inflación del día de hoy, son aproximadamente $1 millón. Entonces, y los 30 millones que recaudó son ahorita aproximadamente unos cerca de $200 millones. Entonces, imagínate el impacto de esa película y el éxito comercial sobre todo, ¿no? Que hacerla ahorita en estos tiempos con $1 millón y sacar de ahí pues 300. Entonces, con eso te das una idea del impacto que causó. Toda la gente lo quería ver, mucha gente por morbo, ¿verdad? Entonces, porque pues es una película bastante cruda, ¿no? Y muestra cosas pues que en ese entonces, en su momento, pues impactaron mucho, ¿no? Ya estamos de vuelta, señoras y señores, ya estamos de vuelta a través de su espacio, su programa titulado Misteriomanía. El día de hoy estamos con este tema interesante, lo que es Masacre en Texas. Pero antes quiero mandarle saludos a todas las personas que se van conectando con nosotros. A Elvira Pérez, mejor conocida como la señora Huevos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, noches. Qué bueno que nos están viendo. Saludos enormes. Y bueno, pues entonces estamos hablando sobre este tema importante, ¿verdad? Es una película realizada precisamente aquí en Texas, donde, como dice Oscarín, fue realizada con $140,000, pero recaudó más de $30 millones. Imagínate. Oye, sí es una cifra grande, ¿verdad? Para invertirle. Sí, como decía, bueno, pues fue un ingenio ahí de Tobe Hooper, el director, que quiso hacerlo de esa manera. Sí, y por eso fue precisamente que mucha gente, pues hasta la fecha, sigue pensando que fueron hechos que pasaron aquí en Texas, pero pues ahora sí que nada que ver, ¿no? Fue ahí a las afueras de la ciudad de Austin. Fueron, bueno, de hecho 2 partes. Fueron una ciudad que se llama Granger, Texas, y la otra se llama Round Rock. De hecho, la casa donde se filmó esa película estaba en Round Rock, entonces después la tuvieron que mover pieza por pieza hasta la ciudad de Granger, que está ahí a unas cuantas millas. De hecho, ahí está todavía la casa. Es una casa victoriana de los 1900 más o menos que se escogió, y esa casa ahorita sirve como un restaurante. Es como un club privado, un restaurante, y mucha gente piensa, de hecho, pues que aseguran, ¿no? Que ahí fue donde pasó todo, ¿no? Erróneamente creen que todo fue ahí en Texas, ahí en ese lugar, pero pues simplemente fueron hechos que se dieron pues cinematográficamente, ¿no? Efectivamente. Bueno, sabemos que la matanza de Texas, pues es que mucha gente así le dice, ¿no? O la masacre. Matanza, masacre. Exacto. ¿Qué otra palabra se le puede agregar? Sí, pues masacre, como baño de sangre, yo creo. Pero bueno, la verdad que ni siquiera los hechos pasaron así, ¿no? Esta persona, Ed Gaines, nunca utilizó ni siquiera una motosierra, ¿no? Y realmente no mató así a la gente como lo ponen en la película, ¿no? Y él, un poquito de la historia acerca de él, pues él nació en el seno de una familia disfuncional. Su padre era alcohólico, su madre era una fanática religiosa muy estricta, y por lo mismo que su padre pues era un poco disfuncional, pues ahí la que dominaba es su mamá, ¿no? Y él desde niño fue muy retraído. Su mamá le prohibía jugar con niños, su mamá le prohibía leer libros que no fueran la Biblia. Entonces le decía también que todas las mujeres eran prostitutas. Su mamá pensaba que todas las mujeres eran prostitutas, excepto ella, y siempre le inculcaba que había mucha maldad en el mundo. Tanto a él como a su hermano Henry, que era 4 o 5 años mayor que él, y fue pues como crecieron ellos, ¿no? En la escuela le hacían mucho bullying también por su misma manera de ser. Era muy sensible, lloraba por todo y se burlaban mucho de él. Entonces eso pues como que justificaba, él siempre pensaba que justificaba lo que le enseñaba su madre, ¿no? Que el mundo había mucha maldad, ¿no? Entonces él creó una relación muy muy estrecha, se puede decir enfermiza, con su mamá.
Y bueno, ella fallece en 1945 y es cuando se empiezan a tornar las cosas pues ya más fuertes, ¿no? Porque a partir de ahí él le afecta muchísimo el hecho de que su madre se murió y entonces es cuando empieza a hacer todas las cosas que hizo. Él empezó a desenterrar cuerpos humanos, especialmente de mujeres. Sí, y él profanaba las tumbas, él sacaba los restos y empezaba a confeccionar. De hecho, él confeccionó un cuerpo totalmente con piel humana, con rostro, con senos, incluso con genitales. Y este es un traje que él siempre utilizaba en la privacidad de su casa, ¿no? Oye, pero es cierto que esta persona que mutilaba, ¿verdad? Utilizaba una máscara. Bueno, de hecho, era parte de lo que él hacía. Él hacía máscaras humanas. Se dice que fueron aproximadamente 15 mujeres las que él sacó los restos de las tumbas y es con lo que confeccionaba todo eso. No solamente eso, sino él hacía guantes con la piel humana. Él tenía en su casa, tenía muebles con piel humana también, tenía rostros, tenía de hecho también cuerdas hechas con intestinos. Era algo bastante macabro, ¿no? Él vivió solo después de que falleció su madre, vivió solo en su casa, que era una casa de 2 pisos, no tenía electricidad, no tenía agua corriente, vivían en una situación muy deplorable, ¿no? Oye, pero fíjate que la historia de la película, o sea, no tiene nada que ver, porque dices tú que la han cambiado en muchas ocasiones. Sí. La han hecho 3 versiones totalmente diferentes. Ya ves que en la primera, precisamente, bueno, pues en la camioneta que van los 5 amigos, Exacto. uno utiliza silla de ruedas, Sí. ¿verdad? Se encuentran a un tipo en el camino, Sí. ¿verdad? Lo suben, pasan por un establo y precisamente creo que pasan por un lado de aquí de Forward. Sí, Sí, ¿verdad? sí, sí, exacto. Pasan, pues no recuerdo exactamente por dónde pasan, pero bueno, llegan ahí a ese lugar ahí cerca de Austin y es donde se desarrolla todo, ahí es donde empieza la matanza. Pero realmente, de hecho, no, ya ves que en la película pues se muestra que mata a mucha gente, ¿no? No sé exactamente cuál es el número exacto de asesinatos en la película, pero en realidad a él, de hecho, solamente se le encontró relación con un solo asesinato. Sí cometió crímenes porque, bueno, el hecho de profanar una tumba es un crimen, pero cometió muchos crímenes profanando tumbas pero realmente a él solamente se le condenó en 1968, se le condenó por un asesinato de una mujer llamada Bernice Worden. Bernice Worden, ella era la dueña de una ferretería. Entonces ella amaneció un día muerta y bueno, resulta que su hijo era un sheriff. Entonces él investigó y vio que el último recibo de la última compra era de Ed Gaines y así fue como lo capturaron en 1957. Llegaron a su casa y fue cuando encontraron todo. Encontraron el cuerpo de Bernice Worden boca abajo, desollada como si fuera un animal de caza, una imagen grotesca, ¿no? Y ahora, fíjate, en la segunda película, del 2003, ahí fue donde son una camioneta igual, Exacto. donde venían precisamente 5 amigos, Sí. Ahí venían cachondeándose todos ellos, pues, bueno, menos uno, ¿verdad? Pero ahí yo no veo ninguno que use silla de ruedas, ¿verdad? Bueno, ahora, en la primera película, ¿verdad? Vemos al tipo que va caminando, pero en la segunda película vemos a una mujer que por poco y se la pasan a traer. Exacto. ¿Verdad? Sí, sí, pues cada película que hacen es una secuencia, ¿no? De supuestamente los hechos que pasaron y pues eso lo único que hace es avivar el morbo de la gente también y agregar un poco a la leyenda que existe, ¿no? Pero realmente, pues como digo, eso no tuvo ni siquiera pasó aquí en Texas, aunque hay mucha gente hasta la fecha que lo sigue creyendo firmemente, ¿no? Y lo han aprovechado también, por ejemplo, en esa región de Texas para comercializar, ¿no? Para crear el morbo, para crear atracción para la gente también. Pero bueno, realmente no fue así, ¿no? Y cada una de esas películas, pues, son películas que muestran un lado muy grotesco socialmente, ¿no? Hablando, porque todo lo que se muestra ahí, ¿no? Entonces, están bastante fuertes. Yo no las he visto todas, pero me parece que vi una de ellas también, la que mencionas tú, de que cuando van los chicos en una van y empiezan ahí a matarlos a todos.
Pero sí, ese es un poco de la historia, ¿no? De lo que son las películas de Masacre en Texas. Oye, fíjate que yo pensé que esa película, tú sabes que hay un escritor muy famoso que se dedica a escribir muchas historias. Stephen King. Ándale. Stephen King, sí, exacto. Sí. Yo pensé desde un principio, dije, no, pues esta película es de Stephen King, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Stephen King es uno de los... Está riendo, de mí. Sí, es uno de los escritores de terror, más famosos que hicieron las películas, por ejemplo, la de It, la hizo, la del payaso ese famoso que mataba también, que estaba en las alcantarillas. Stephen King, bueno, él fue el que hizo bueno, él no tiene nada que ver con la película de Masacre en Texas, ¿no? Pero, bueno, él es uno de los escritores que tienen más ingenio para hacer todo ese tipo de películas, ¿no? Sí, entonces imagínate. Y vemos que ahí en la segunda película, ¿verdad? Del año de 2003, pues la chica esta la suben, le preguntan, ¿qué onda? ¿A dónde vas? No quiero regresar por ahí. Y ella se automata, se autosuicida. Sí, pues la verdad. Entonces, pero se saca una pistola de abajo de las berijas ahí y automáticamente se la pone en la boca y ¡pum! No, hombre, imagínate, desde ahí ya empieza ya la famosísima masacre, ¿sí? Y de ahí piden ayuda, llegan a una casa. Bueno, está interesante. Fíjate que, te lo vuelvo a repetir, yo no había tenido la oportunidad de ver esa película, pero a raíz de que me dijiste, checa, vela, que mira, que está buena, o sea, me puse a estudiar las tres. Ahora, ¿tú cuál es la que más has visto? Pues yo vi la del 74 y vi una de las tres que salieron recientemente. De hecho, hace un par de años, creo 2 o 3 años salió otra. Y esa no he tenido la oportunidad de verla. Vi la que salió anteriormente, pero igualmente pues son iguales de impactantes. 2020, ¿no? Sí, más o menos, sí. Igualmente son igual de impactantes, ¿no? Con todo lo que se muestra ahí. Bueno, de hecho, ese famoso personaje, ese que le llaman en la película Leatherface, que es cara de piel. Leatherface, exacto, que fue, como te digo, inspirado en Edward. Él se llamó Edward Theodore Gaines. Ha sido, ¿cómo se dice? Se han inspirado otros personajes, por ejemplo, el personaje de una película también muy famosa de 1960 que causó también mucha histeria, la de Psycho o Psicosis, el personaje de Norman Bates que mataba a sus víctimas en las bañeras. Exacto, también fue inspirado en Edward Gaines. De hecho, esa también, cuando salió la película, ninguna mujer que estaba sola en su casa se quería meter al baño porque pues pensaban que podía llegar Norman Bates a matarlas, ¿no? Que también causó mucha histeria. Y otra también, pues obviamente la de Leatherface de 1974, y también una más que fue la de El silencio de los inocentes, que esa película es famosísima, está buenísima. Para los que no la hayan visto, yo sé que es una película un poco vieja, pero si tienen la oportunidad de verla, mírenla porque está buenísima, con Jodie Foster. El silencio de los inocentes, ahí sale el personaje principal, el psicópata, que es Hannibal Lecter, pero del personaje que yo estoy hablando es otro personaje que sale ahí mismo en esa película que se llama Buffalo Bill. Ese Buffalo Bill también fue inspirado en Edward Gaines. Oye, fíjate que hay otra película que ahorita ya nos estamos adentrando más a los temas de las películas, ¿verdad? Pero hay una película que también me gustó mucho y hace tiempo, y esa yo la vi junto con mi mamá, que en paz descanse, la del Resplandor. Shining con Jack Nicholson, exacto. Yo soy cinéfilo, patrón, y de la película que me preguntas yo te la voy a decir sobre todo si se trata de misterio, de terror. Yo vi también esa, la de Shining, yo la miré, no recuerdo si en el 79, 80 por ahí. Es una película también bastante y tengo entendido, bueno, ahorita que me decías de ese escritor Stephen King, él hizo el Resplandor, The Shining, él la hizo. Y es pues una película acerca de un hotel. Bueno, la semana pasada hablamos del hotel del Cecil. Bueno, este hotel era un hotel pues parecido, ¿no? Como que tenía vida también, ese hotel del Resplandor, y que bueno, alucinaban ahí las personas que se quedaban ahí. Jack Nicholson es un escritor y él se vuelve loco también. Y bueno, de hecho también hablábamos que en el Hotel Cecil se veían niñas jugando en los corredores, y en la película del Resplandor, de Shining, también se mira la escena, las famosas niñas que se miran al final las gemelas que se miran al final del pasillo, exacto. Sí, pero fíjate que tiene muy buena trama. Sí. O sea, y sí te sacas de onda, o sea, y también quedas en suspenso. Exacto. De verdad, hay tantas películas que te atrapan
que te quedas tú, o sea, inmóvil. Exacto. Sí, y esa del Resplandor, fíjate que cuando yo la vi, pues yo estaba bien pequeño, ¿no? Pues apenas tenía yo como un mes de haber nacido, creo. Nada, no es cierto, no. O sea, estaba yo pequeño. Entonces, cuando la empecé a ver ya con mi mamá un poquito más grandecito, porque pues ella hasta compró la película, ¿no? La famosa cassette que se compró. No, DVD. Oh, ya era DVD. Ah, Sí, ok, ya ok. era DVD. Ya era DVD, ok. Ya se habían modernizado, ya no se habían modernizado. No, ¿No? sí, ya, mi mamá ya era ya moderna. El famosísimo Blu-ray y todos esos, ¿verdad? Sí. Pero sí te atrapan las películas. Y esta precisamente, La Masacre de Texas, fíjate que cuando lo estaba viendo estaba bien. Me sonaba el teléfono, no, ahorita no me estén molestando. ¿Por qué? Porque estaba yo adentro también de la película. Y te digo, Sí. sí te causa impacto. Sí, cómo no, es muy grotesca, es muy impresionante lo que se muestra ahí y yo creo que cada vez las van haciendo un poco más fuertes, ¿no? Como que cada vez, y no sé, también ahora con tanta tecnología que existe, pues ya hacen cosas inimaginables, ¿no? Con lo que son las producciones. Pero sí, regresando un poco a la historia de Edward Gaines, su papá se muere en 1940, su mamá se muere en 1945, en 1944, un año antes de que se muriera su mamá, se muere su hermano Henry. Y estaban ellos, estaban haciendo una limpieza en una casa y hubo un incendio que misteriosamente empezó y ahí falleció él. Lo que tenía su hermano Henry era que no era tan apegado a su madre como lo era Ed. Entonces su hermano era un poco rebelde y no le gustaba la forma como llevaba a su mamá la casa, ¿verdad? Bajo mando de ella. Entonces él se quejaba mucho. Entonces en 1944 se da este incendio en esa casa que estaban ellos limpiando, repito, y fallece Henry. Entonces Ed lo da por perdido y viene la policía, encuentran el cuerpo, pero resulta que el cuerpo no tiene ninguna quemadura. Entonces se sospechó que Ed lo había matado por la razón de que se quejaba mucho de que era muy rebelde con su mamá. Ya estaban grandes, fue en 1944, él nació en 1906, entonces tenía unos 38 años, su hermano Henry tendría unos 42, 43, el hecho aproximadamente. Entonces así fueron las cosas, encontraron el cuerpo, pero nunca le pudieron achacar a él el asesinato, ¿no? Como digo, hubo varias, se sospechó de varias muertes, pero al final pues solamente lo cargaron con una muerte, lo declararon culpable en 1968, pero legalmente insano, por lo que fue sometido o ingresado en un hospital psiquiátrico y ahí murió pues en 1984 a la edad de 77 años. Muy bien, fíjate, muy bien, mi estimado Oscarín. Es importante conocer un poquito, ¿verdad?, sobre la trama, la historia. Y déjame decirte que muchos de los actores no eran reconocidos, de los que actuaron en la primera película. Sí. Muchos de los actores no eran muy reconocidos porque pues los habían agarrado de comerciales, de algún papelito que le habían dado ahí en la televisión. Exacto. ¿Verdad? Pero fíjate qué buen ojo, como decimos, ojo de buen cubero, tuvo Hop, ¿cómo se llama? Sí. Toby Hooper fue el de 1974. Okay. Los recientes, no recuerdo ahorita quién hizo los directores de las nuevas versiones. Pero sí, lo que comentabas es muy cierto, los hacen con muy bajo presupuesto, de hecho, porque ese es un género el terror es un género que causa muchísimo morbo, entonces no necesitan muchas veces tener a actores de renombre, ¿no? Sino agarran actores tal vez de reparto, gente no muy conocida tal vez, que quieren proyectar, y por eso es que no salen actores pues de renombre, de talla internacional, ¿no? Pero tienen muy buen efecto esas películas. Yo recuerdo, hablando de ese tipo de películas, el proyecto de la bruja de Blair, también fue un presupuesto bastante bajo, creo que fue, no sé, tal vez $1 millón, y también hizo 300, 400, que no sé cuánto dinero tiene hasta la fecha esa película, el proyecto de Blair, y también eran actores desconocidos, no es lo que comentamos, de este tipo de películas no necesitan muchos actores de renombre como la de ¿cómo se llama? La de Actividad Paranormal, que ya van 7, 8 de esas, y ninguna de esas tiene un actor de renombre, y es por lo mismo, porque ese género funciona muy bien, ¿no? ¿Tú crees que un actor que no es de renombre tenga más, ¿cómo te diré?, más éxito que uno ya que ya sea más reconocido por el medio artístico, por Hollywood, que digas tú, wow,
¿Tú crees que uno de esos tenga más? Pues de entrada un actor reconocido es un imán de taquilla, no es casi una garantía de que la película va a ser un éxito, entonces yo creo que tiene más mérito el hecho de que ese tipo de películas se hagan con actores tal vez un poco más modestos, ¿verdad? No que los conoce todo el mundo, y pues sin embargo las películas arrasan en la taquilla, ¿no? Y se llevan muchos millones de dólares con muy bajo presupuesto, y pues al final eso es lo que buscan las casas productoras, ¿no? Llevarse la mayor cantidad de dinero con la menor inversión posible, ¿no? Pues sí, imagínate cómo no, ¿verdad? El gastar menos, pues, y más ahorita en estos tiempos que la verdad queremos gastar menos, no tenemos dinero, vaya, Sí. pero imagínate, sí, gastar, tener un presupuesto muy bajo y después hacer maravillas y la fórmula, ¿no? De que al final es de que te da el doble o el triple de lo que tú invertiste. Sí, exacto. Sí. Eso Es un negociazo, un negocio redondo, sí, Es exacto. un negocio redondo, Y es un y es un género que va a dar todo el tiempo, ¿no? Siguen haciendo los remakes como el de Masacre en Texas, que como repito, el original en 1974 y luego salieron otras 3 o 4 después y siguen teniendo mucho éxito, ¿no? Siguen recaudando millones de dólares y van a seguir haciéndolo, ¿no? En la medida que sigan haciendo remakes, pues también vienen nuevas generaciones que a lo mejor, por ejemplo, hay muchas de la generación ahorita, los jóvenes que pues no han visto tal vez la de 1974 de Masacre en Texas, pero sí pueden ver ahorita las más recientes, ¿no? Oye, pero ¿qué no es un refrito de las siguientes películas? ¿No es un refrito de la original? A eso me refiero exacto cuando digo remake, ¿no? A los remake, a los refritos, exacto. Entonces, esos van a seguir saliendo y van a seguir teniendo éxito. Ahorita que hablábamos de La Bruja de Blair también, después a los años salió otra y creo que ya están preparando una más, entonces igual la de Actividad Paranormal. Entonces es un negocio redondo, ¿no? Para las casas productoras. No, pues qué bueno, fíjate. Si las personas que ahorita están conectadas, nos están escuchando, nos están viendo, les mandamos un saludote enorme con mucho cariño y aprecio. Y si quieren alguna película, ¿verdad? Que pues toquemos el tema aquí en Misterio Manía, pues adelante, comuníquense con nosotros, mándenos un mensajito de texto. No sé si por ahí producción quiera que hablemos la próxima semana de, no sé, ¿de qué te gustaría producción? No vas a salir que quieres tú la de Barney y sus amigos, porque no, ya tú, o la de los Teletubbies, ¿no? Los Teletubbies, no, pues eso sí, no, pero lo que podemos hacer es una película así como la que estamos hablando ahorita, Masacre de Texas, que esta es una película que fue taquillera, la verdad, fue muy buena, recaudó muchos millones de dólares, a raíz de que no tenían mucho presupuesto y que pues buena inversión, muy buen ojo, de buen cubero de el escritor, bueno, el productor. Sí. Bueno, precisamente cuando descubrieron todo en el 57, bueno, se atrapó a Ed Gaines. Después la casa trataron de comprarla para convertirla en una atracción turística. ¿Un restaurante? No, eso es aquí en Texas. Yo digo en Wisconsin, en Plainfield, Wisconsin, donde está la casa original. Trataron de venderla y la querían hacer una atracción turística, pero misteriosamente unos días después se quemó. Entonces alguien dice que bueno la quemaron intencionalmente pues para que no atraer el morbo de la gente, ¿verdad? Y que no llegaran ahí con la cuestión de lo que había pasado ahí. Entonces trataron de ocultarles, pues como que no se sentían muy orgullosos los lugareños, ¿no? De lo que había pasado ahí. Por lo mismo pues trataron de borrar todo tipo de evidencia. No se supo nunca quién lo hizo, ¿verdad? Pero pues el hecho fue que se quemó la casa. Oye, mi estimado Oscarín, ¿tú sabes dónde fue estrenada esta película de La Matanza de Texas? Principalmente, ¿dónde fue la primera, pues digámoslo así, sala de cine que se llegó a estrenar esta película? No, digo, tal vez, no sé, Los Ángeles, Nueva York, Es que Chicago, San Francisco. Dentro de tu amplio conocimiento, o sea, yo podría decir que fue aquí mismo en Texas. Sí. Tendría sentido, ¿no? Lógico, ¿va? Digo, exacto. O sea, para mí,
Y de hecho, fíjate, ahorita que estás mencionando que dónde fue estrenada, es una buena pregunta porque me dio una idea y me acordé de que, bueno, esta película, decía yo que cuando recién salió causó mucha conmoción y desmayos y personas vomitándose. Hay personas que dicen que jamás en su vida habían sentido un terror como el que sintieron ese día cuando vieron esa película, y de ahí empezó a crecer la leyenda. Bueno, y de hecho, cuando salió, hubo muchos países que vetaron esa película precisamente por la naturaleza de la misma. Entonces no lo mostraban en sus salas. Por ejemplo, Reino Unido, Australia, Suecia, Alemania, Brasil. Entonces, en todos esos países no la exhibieron. Y incluso aquí en Estados Unidos también hubo muchas salas que no la quisieron mostrar. Y hubo muchas ciudades que de hecho también no la quisieron mostrar, o también pasaba de que a los pocos días que la mostraban, y por la reacción que causaba en la misma gente se empezaba a quejar y decidían al final quitarla tras unos pocos días de haber empezado a proyectarla. Bueno, pues ahorita fíjate que yo me di a la tarea, en lo que tú estás hablando, te estoy escuchando, y buscar un poquito la información. Según se informa que Hooper esperaba que la Asociación Cinematográfica de aquí de Estados Unidos clasificara la copia completa y sin cortes como PG. No, es imposible. Sí, no, Es imposible ponerlo como PG. Esa tenía que desde el principio debido tenía que ser a R, su ¿no? Sí. mínima cantidad de sangre visible. Bueno, de hecho, exacto, tú estás dando un dato muy importante porque causó demasiado terror esa película, y realmente si tú ves la película bien, no es que existe aquella gran cantidad de sangre. La cantidad de sangre, estamos hablando de la primera, exacto, primera, ¿no? exacto. Entonces, no hubo mucha sangre y sin embargo causó mucha conmoción y mucho terror en mucha gente, ¿no? Bueno, y otro de los datos que aquí también estoy localizando, ¿verdad? Déjame decirte que La Matanza de Texas se estrenó en Austin, Texas. En Austin, Texas. En Austin, Es lo que te decía, que ahí mismo, ahí a las afueras, ahí está Granger, ahí está Round Rock, que fue donde estuvo la casa, y es donde está todavía algunas personas ahí lugareñas que vivían desde entonces, pues todavía siguen diciendo que ahí fue el lugar donde pasó todo eso, y de hecho ese restaurante que te digo también que sigue en funcionamiento, pues también aseguran ahí que fue ahí donde, o sea, 100% seguro mucha gente que ahí fue donde pasó todo, ¿no? Pues realmente no tiene nada que ver, solamente fue en lo que es en un sentido cinematográfico. Y bueno, ahorita que me mencionabas a Tobe Hooper, bueno, él realmente lo que quería hacer con esta película era criticar un poco la violencia en la sociedad. Y por eso fue que, como digo yo, inteligentemente puso al principio de la película que esa película era basada en hechos reales, pero fue pura mercadotecnia y le resultó, ¿no? Arrasó con la taquilla y generó muchos millones de dólares. Pues muy buena, muy buena, muy buena. Pues ahí está, más o menos, el día de hoy, nuestro tema. Muy interesante, la verdad. Yo, como se los vuelvo a repetir, yo no había tenido la oportunidad de poder ver la película, y a raíz de este tema me di a la tarea. Me gustó, sí, claro. Un poquito de salsa capsu por todos lados, ¿verdad? Pero aún así me gustó. Digo, pues van a decir, mucha sangre, ¿no? Sí. Bueno, ya ni cuando andas en tus días tiras tanta sangre como en las películas, pero bueno, a mí sí me gustó, de verdad te lo digo honestamente. Yo no había tenido la oportunidad, pero pues no sé, ¿qué te gustaría? ¿Volvemos a hablar de otra película? No sé, la próxima semana. Sí, pues este espacio lo estamos haciendo precisamente, estamos de acuerdo, ¿no, patrón? Que este espacio lo estamos haciendo precisamente para todo ese tipo de temas de misterio, de terror, sí, por eso es que el podcast se llama Misterio Manía, ¿no? Entonces, exhortamos a la gente que nos está escuchando, pues que nos envíen algún tema que quieran que desarrollemos. Nosotros con mucho gusto lo hacemos, porque pues para eso creamos este espacio. Entonces, pues vamos a seguir indagando en todo ese tipo de temas y que nos gustan. Y en el futuro, pues sí, podemos hablar tal vez de alguna otra película, de algún hecho que pasó aquí en el área o qué sé yo, ¿verdad? Entonces es buena oportunidad para que todas las personas que nos escuchan y que les gusten estos temas nos manden sus sugerencias. Oye, y hablando del área, ¿verdad? El área 51 también. Sí, cómo no. Hablando del área, el área 51, que también es uno de los temas también que está... Bueno, está eso fuerte. yo voy a aprovechar para hacer el gol aquí, como dicen, ¿no? Precisamente en el otro podcast que tenemos, que se llama La Luz al Final del Túnel. Ahí acabamos de subir
un podcast precisamente hablando de todo lo que es la ola de desclasificación que se ha venido dando en los últimos 10, 12 años, la última década. Y hablamos precisamente también de lo que es el Área 51, hablamos de los extraterrestres que llevó Jaime Maussan al Congreso Mexicano, hablamos también acerca de Luis Elizondo, Tom DeLonge con la Academia to the Stars. Hablamos de todo ese tipo de temas y también el incidente del Nimitz, para la gente que lo conozca. Hablamos de todo ese tipo de temas. Un podcast que creo que tú ya tuviste la oportunidad de escuchar, Muy bueno. Patrón, y bueno, pues se los encargamos ahí a la gente que nos escucha para que nos haga el favor de escucharlo y darle like y compartirlo, pues para crecer como comunidad, ¿no? Oye, pero pues dile a la gente dónde pueden localizar, dónde lo pueden escuchar, dónde lo pueden ver. Yo sé que es la luz, el foco fundido al final del túnel. Siempre me molesta con lo mismo. No, es cierto, es la luz al final del túnel. Sí, son dos podcasts. Es obviamente, que estamos realizando en este momento, que es Misteriomanía, que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en YouTube, en TikTok, pues en todas las redes sociales. Y también el otro que tenemos, que es el que mencionaba, de la luz al final del túnel, también, que tenemos por ahí 2 o 3 podcasts ya también subidos ahí, y vamos a estar generando más y más, pues conforme pase el tiempo, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, en verdad, a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado. Para toda la gente hermosa que se está conectando con nosotros, les decimos buenas tardes, buenas noches. Pues la próxima semana, si Dios nos presta vida, por aquí estaremos de nueva cuenta, con pues ahora sí, un podcast más de Misteriomanía. Así que, pues, ¿algo más que quieras agregar, mi estimado Oscarín? No, darle las gracias a toda la gente que nos acompañó, que se conectó. Ojalá que hayan llegado hasta el final, que les haya parecido un buen tema, ¿verdad? Entretenido, sobre todo, que ese es otro de los propósitos que tenemos, entretener sobre todas las cosas. Y pues que nos sigan y que compartan y que le den like y que esperen más noticias, ¿no?, de nosotros en el futuro. Efectivamente, muchísimas gracias. Bueno, pues ya nos vamos, gracias a la producción que también estuvo aquí atrás de cámaras. Ella es la que está ahí switcheando, la que está también filmando, la que está grabando. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. En verdad les agradecemos, a los que nos compartieron, a los que les dieron like también al en vivo. Estamos completamente en vivo a través del Facebook, estamos completamente en vivo a través de TikTok y por supuesto también en YouTube. En YouTube también estamos ahí para todos y cada uno de ustedes. Quiero mandar saludos por acá, saludos para Francisco, mi estimadísimo Francisco, saludos para Lidia Luna, dice linda tarde el patrón y a todos los de la mejor. Saludos para mi ave Félix voladora, dice saludos Helio Flores, saludos cordiales. Hola Lidia, saludos. Pues si quieren ustedes váyanse al cine a platicar ya, pues. Un saludo para todos ellos. En verdad, los que nos están viendo a través de el Facebook, ahí están las personas conectadas, muchísimas gracias. En verdad, estamos en el TikTok, estamos en YouTube, en las plataformas digitales, ¿no? Para todos y cada uno de ustedes. Pues ya nos vamos, en verdad. Oscarín, muchísimas gracias, de verdad, nuevamente, muy agradecido por esta información. Sabemos que tú eres una biblioteca andando y entonces, para la próxima semana, algo más interesante y más bonito. Así es, exacto. Vamos a ¿eh? Siempre los vamos a sorprender, no les vamos a dar la antesala de lo que vamos a hablar, pero seguramente va a ser algo muy interesante, y pues que nos escuchen la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal, ¿no? Como dicen, o por el mismo podcast en este caso. Por el mismo podcast, muy bien. Bueno, pues señoras y señores, gracias. Ya nos vamos. Cuídense mucho, pórtense mal, buen fin de semana para todos y cada uno de ustedes. Y nos despedimos, ¿sí? Pero antes, ahí nuestro jingle. El jingle. Misteriomanía. No, esa ahorita que estábamos hablando del cine, se me figura esos jingles que salen antes en el cine, ¿no? Antes de que empiece la película. Oye, sí, cierto. No, Cinerama, ¿cómo se llama uno? ¿Cinemex? Cinerama. No sé. Cinerama o sí, no. Algo así. Porque había gemelos, o sea, los cines estaban gemelos, Sí. estaban multicinemas. Exacto. Ahorita está Cinemex. Cinépolis. Bueno, no. Cinépolis es otro. De hecho, Cinépolis es la capital del cine, ya le están metiendo golazo, pero no importa porque es allá en México. Que nos paguen, ¿verdad, patrón? Sí, no, que nos paguen, claro que sí. Pero aquí nuestro jingle es
Misterio la niña. Ahora sí me hiciste reír, mano. Ay, no, cada ocurrencia va. Al mal tiempo, buena cara, señores. Así es. Vámonos, muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye, bye, gracias. Bye. Ahora sí, fuga, fierro. Se corta. Se corta, se cortó.